Hay fechas que no solo marcan un calendario, sino que desgarran el alma de una nación. Para la República Dominicana, el 24 de abril de 1965 no fue un día más de primavera. Fue el momento en que un pueblo, harto de promesas rotas y botas militares, decidió que su destino no le pertenecía a nadie más que a ellos mismos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la democracia es asesinada en pleno día? ¿Qué ocurre cuando el voto de millones es borrado por el capricho de unos pocos? En este video no solo vamos a contar una guerra, vamos a explorar la anatomía de un proyecto constitucional frustrado. Vamos a ver cómo un pequeño país del Caribe se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, desafiando al imperio más grande del mundo. Y lo más importante, reflexionaremos sobre por qué, 60 años después, las heridas de abril y las extrañas elecciones de 1966 siguen dictando el ritmo de nuestra política. Bienvenidos a un relato de valor, traición y la eterna búsqueda. Es el análisis profundo de la Revolución de Abril. Para entender abril del 65, tenemos que retroceder a diciembre de 1962. Por primera vez en décadas, tras la caída de la sangrienta dictadura de Trujillo, los dominicanos fueron a las urnas. El ganador, Juan Bosch, un intelectual, un humanista, un hombre que hablaba de justicia social en un país acostumbrado al látigo. Bosch no era solo un presidente, era un experimento. Su constitución de 1963 fue quizás la más avanzada de nuestra historia. Reconocía derechos para los trabajadores, libertades civiles plenas y lo que más asustó a los poderosos, limitaba el poder de la iglesia y los militares. Pero el miedo es un arma poderosa. Para los sectores conservadores y para una administración estadounidense obsesionada con otra Cuba en el Caribe, Bosch era un peligro. Solo duró 7 meses en el poder. El 25 de septiembre de 1963, el estrépito de los tanques silenció las urnas. Un golpe de Estado instaló un gobierno ilegítimo, el Triunvirato. El Triunvirato, encabezado finalmente por Donald Reed Cabral, no era más que un castillo de naipes sostenido por la corrupción y la represión. El país estaba en quiebra, las huelgas se multiplicaban y el descontento hervía bajo la superficie. Los militares, divididos, empezaron a conspirar. Unos querían el regreso de Bosch sin elecciones, otros simplemente querían el poder. Aquí es donde aparece la figura clave de este prólogo, el coronel Rafael Fernández Domínguez. Él fue el cerebro del movimiento conspirativo para restablecer la Constitución de 1963. Su idea era simple pero radical. Los militares no deben quitar gobiernos, deben proteger la ley. Sábado 24 de abril 1965. El plan original se adelanta. En el campamento militar 16 de agosto, un grupo de capitanes y oficiales jóvenes se subleva. El capitán Mario Peña Tavera llama al doctor José Francisco Peña Gómez, quien en ese momento dirigía el programa Tribuna Democrática. Pueblo dominicano, atención, los militares constitucionalistas han tomado los campamentos, el triunvirato ha caído, vayan a las calles a defender su libertad. Esa llamada fue la chispa en un barril de pólvora. Santo Domingo explotó. Miles de personas, desde los barrios más humildes hasta los estudiantes universitarios, se lanzaron a las calles al grito de Constitución del 63 y Juan Bosch. El domingo 25, la situación era irreversible para Reed Cabral. Los constitucionalistas tomaron el Palacio Nacional. Se nombró a José Rafael Molina Ureña como presidente provisional. Parecía que el sueño de la legalidad regresaba. Pero en la base aérea de San Isidro, un hombre observaba con desprecio, Elías Wessing y Wessing. Aquí vemos la primera gran división. No era solo una lucha entre buenos y malos, sino entre dos visiones de país. Elías Wessing representaba el viejo orden, el miedo al comunismo y la creencia de que el ejército es el tutor moral de la nación. Por otro lado, los constitucionalistas creían en la soberanía popular. El 27 de abril, Wessing ordena el bombardeo del Palacio Nacional y del Puente Duarte. Aviones P-51 y tanques avanzan hacia la ciudad. Es aquí donde ocurre el milagro de la resistencia. Fue una masacre evitada por el coraje. El pueblo, armado con palos, piedras y algunos fusiles viejos, se enfrentó a los tanques en el Puente Duarte. Fue una carnicería, pero los tanques no pasaron. Ese día nació un líder que marcaría la historia dominicana para siempre, el coronel Francisco Alberto Camaño Dañó. Mientras los dominicanos luchaban entre sí, en Washington el teléfono no dejaba de sonar. El embajador estadounidense, Tapley Bennett, envió un mensaje desesperado. La situación está fuera de control. Se necesita intervención para proteger vidas estadounidenses. Pero la verdad era otra. El miedo de Lyndon B. Johnson era ver una segunda Cuba. El 28 de abril de 1965, 42,000 soldados estadounidenses desembarcaron en suelo dominicano, bajo la operación Power Pack.
Imagina esto por un momento. Una ciudad pequeña, bajo fuego civil, y de repente el ejército más poderoso del planeta bloquea tus calles. No vinieron a mediar, vinieron a imponer. Esta fue la violación más flagrante a la soberanía dominicana en el siglo XX. Los estadounidenses crearon un cordón de seguridad que dividió la ciudad en dos. De un lado, la zona constitucionalista, la ciudad colonial y los barrios del norte, liderada por Caamaño. Del otro lado, las fuerzas leales a Wessing y el Gobierno de Reconstrucción Nacional, liderado por Antonio Inver Barrera, apoyado por los invasores. Para darle un matiz de legalidad, la OEA creó la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP, pero todos sabían que los que mandaban eran los generales de Washington. Durante meses, la zona constitucionalista se convirtió en un experimento social único. A pesar del asedio, del hambre y de la Operación Lazo, donde los invasores intentaron asfixiar a los rebeldes, la moral era inquebrantable. Se publicaba el periódico Patria, donde se denunciaban los crímenes de los francotiradores estadounidenses desde los molinos. Esos francotiradores no discriminaban. Mujeres, niños, ancianos, cualquier sombra que se moviera en la zona era un blanco. La guerra no podía durar para siempre. El estancamiento militar llevó a una salida política dolorosa. Caamaño sabía que no podía derrotar a los Estados Unidos militarmente. Washington sabía que no podía masacrar a todo un pueblo frente a las cámaras de televisión del mundo. El 31 de agosto de 1965 se firma el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional. Se acordó un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, cuya misión principal era desarmar al pueblo y organizar elecciones en menos de un año. El 3 de septiembre, Caamaño pronunció su discurso de despedida en la fortaleza Osama. Dijo palabras que todavía resuenan. Porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece. Caamaño no fue derrotado, fue contenido por la fuerza bruta del exterior. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. El desarme de los constitucionalistas fue real, pero el de los militares de San Isidro nunca ocurrió. La persecución contra los combatientes de Abril comenzó de inmediato. El operativo Lazo no terminó con la firma de la paz, solo cambió de forma. Llegamos al capítulo más polémico, las elecciones del 1 de junio de 1966. Por un lado, Juan Bosch, el líder exiliado que regresaba a un país que lo adoraba, pero que estaba aterrorizado. Por el otro, Joaquín Balaguer, el heredero político de Trujillo, el hombre que había servido al dictador durante 30 años y que regresaba del exilio con el apoyo total de los Estados Unidos. ¿Fueron estas elecciones libres? Técnicamente, hubo urnas, pero el contexto era de terror. Juan Bosch no podía salir a dar mítines porque lo matarían. Tuvo que hacer su campaña por radio, encerrado en su casa. Mientras tanto, Balaguer recorría el campo protegido por el ejército y los marines, prometiendo paz y orden. Las cifras oficiales dieron ganador a Balaguer con el 57% de los votos contra el 39% de Bosch. Para muchos historiadores, estas elecciones fueron el colofón dudoso de la guerra. Estados Unidos logró su objetivo, un gobierno estable, anticomunista y afín a sus intereses. Así comenzaron los 12 años de Balaguer, un periodo de crecimiento económico, pero también de una represión brutal que se llevó la vida de miles de jóvenes que habían soñado en Abril. La Revolución de Abril fue un proyecto constitucional frustrado, sí, pero fue mucho más que eso. Fue la demostración de que la dignidad de un pueblo no tiene precio. Hoy, cuando caminamos por la calle El Conde, o vemos las ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, testigos mudos de la historia desde la fundación de Santo Domingo, debemos recordar que la democracia que tenemos, con todas sus fallas, costó sangre. La lección de 1965 es que el poder no reside en las armas, ni en las intervenciones extranjeras, ni en las élites. Reside en la voluntad soberana del pueblo.
Como dijo Caamaño al salir hacia el exilio, no importa el tiempo que pase, la verdad siempre encontrará su camino. ¿Y tú? ¿Crees que la intervención de 1965 fue un mal necesario o una herida que nunca cerramos? ¿Cómo habrías votado en 1966, bajo la sombra de los tanques? Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria histórica dominicana. Si este contenido te ha servido para entender mejor quiénes somos, no olvides suscribirte a Enigma y Saber, darle like y compartirlo con alguien que ame la historia tanto como tú. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos que forjaron nuestro mundo.